Hola, espero que estén bien. Bueno, como le había dicho hace unos días, iba a ser como una clase, bueno, ahora voy a hacer como una clase como recuperativa, porque hemos perdido algunos días de clase. Bueno, pues perdimos el día lunes, cuando la coordinación nos pidió suspender la clase, y perdimos la clase del día sábado, porque el día jueves me había enfermado harto, estaba súper mal. Y el día sábado como que no está al 100% como para poder salir de la casa y hacerle la clase. Entonces por eso vamos a hacer este video. De hecho les dejo al tiro como el minuto en el que comienza el tiro la clase. Porque de hecho tengo pensado hacer como un pequeño repaso de lo último que vimos de funciones. Funciones inyectivas, sobreyectivas, biyectivas. Y de ahí vamos a ver algunas cosas del el teorema, un teorema de la función inversa, que de alguna forma me relaciona la biyectividad, que vamos a recordar lo que es una biyectividad, con justamente una con el hecho que existe una función inversa. Y luego que veamos algunos ejemplos de ese tipo de funciones, su dominio y todo ese tipo de cosas, vamos a definir función exponencial, vamos a ver algunas propiedades de la función exponencial con algunos ejemplos. Y si nos da el tiempo, lo cual yo creo que no, pero si nos da el tiempo, vemos logaritmos. Si no, eso ya lo dejaríamos para la vuelta de las fiestas patrias. Pero en principio esos van a ser todos los contenidos que tengo pensado ver al menos en este video. Entonces, bueno, sin darle más vuelta, veamos el tiro de la materia. Entonces pongamos aquí repaso. Entonces en este repaso, recordemos lo que es la definición. Definición de inyectividad, sobreyectividad y biyectividad. Entonces en este caso tomemos dos subconjuntos de los reales y una función que va desde A hasta B. Entonces vamos a decir que uno es inyectiva, o también se le suele llamar una función 1 a 1, si para todo x1 y x2 que se encuentre en el dominio A, o en el espacio en el que estamos definiendo la función, tal que con esos dos valores las funciones sean iguales, entonces de inmediato nosotros vamos a asumir que si es inyectiva, entonces x1 y x2 van a ser iguales. Esto no se cumple con todas las funciones, pero si se llegase a cumplir esta propiedad, entonces, ya, inyectiva. La segunda sería la sobreyectiva. Sobreyectiva. Aunque también se le suele llamar epiyectiva. Y en este caso la epiyectividad se preocupa especialmente de los valores que toma la función. Entonces en este caso vamos a decir que es sobreyectiva si para i en b, es decir, en el espacio de llegada de la función, el espacio donde se encuentran los valores de la función, va a existir un x que se encuentra en el dominio tal que y se puede expresar justamente como el valor de una función. Porque esto no se cumple con todas las funciones. Pero si se llegase a cumplir, entonces, sobreyectiva o epiyectiva. Y una forma equivalente de esta definición es decir que el recorrido de la función va a ser igual al espacio de llegada. Porque tampoco esto no siempre se cumple, pero o lo digo de esta forma o lo digo de esta forma para decir que son sobreyectivas. Y la tercera sería la biyectividad. Y la biyectividad es cuando una función es inyectiva y sobreyectiva. Entonces vamos a poner cuando es inyectiva más sobreyectiva. Si se cumplen las dos definiciones, ya, biyectiva. De hecho, la definición de biyectividad va a ser súper importante cuando veamos las funciones inversas, que de hecho lo vamos a ver en esta clase. Vamos de hecho a hablar de una equivalencia. Si la función es biyectiva, ya va a existir la inversa. Entonces primero veamos ejemplos donde se cumplen estas definiciones de acá o donde no se cumplen. Y si que no se cumplen, quizás podemos restringir un poquito los espacios, estos espacios de acá, para que justamente sí se cumplan las definiciones, en caso de no cumplirse. Entonces pongamos aquí unos ejemplos. Vamos a decir sea f, una función definida desde los reales hasta los reales. Tal que f de x sea igual a x al cuadrado. Entonces tengo una función cuadrática. Este espacio de acá va a ser mi a y este espacio de acá va a ser mi b.
Es importante que podamos distinguir cuál va a ser mi dominio, mi recorrido y el espacio de llegada y el espacio en el que estoy definiendo justamente mi dominio. Es importante todo eso porque, como dije, vamos a ver, nos va a servir. Entonces primero veamos si es inyectiva. Entonces, en este caso, para que sea inyectiva, nos está diciendo que para dos elementos cualquiera de A, es decir, dos elementos cualquiera que se encuentren acá, si la función es igual, entonces esos dos elementos que me tomé tienen que ser iguales también. Entonces, podemos ver que una función no es inyectiva o es inyectiva de acuerdo a la definición o de forma gráfica. Entonces, veámoslo primero por definición, que es lo más sencillo. Entonces, por la definición, tenemos que tomar primero dos elementos, sean x1 y x2, dos elementos de los reales. De los reales justamente porque son reales. Tal que con esos dos elementos las dos funciones sean iguales. ¿Ok? Luego, ahora veamos cuál es la definición de la función. Estamos diciendo que es la cuadrática. Entonces, esto es lo mismo que decir que tengo x1 al cuadrado igual a x2 al cuadrado. X1 al cuadrado por esto de acá y x2 al cuadrado por esto de acá. Ahora, si yo aquí aplico la raíz cuadrada, me queda aquí raíz de x1 al cuadrado igual a raíz de x2 al cuadrado. Y ahora, por definición de valor absoluto, que hemos visto en clase, esto se puede expresar como valor absoluto de x y valor absoluto de y. Y por la misma definición de valor absoluto, podemos dejar esto expresado como x1 igual a más menos x2. Entonces tengo estas dos opciones. Entonces, por ejemplo, si nos tomamos la parte positiva, entonces nos va a quedar x1 igual a x1. Pero si nos tomamos la parte negativa, entonces nos va a quedar x1 igual a menos x. Bueno, aquí puse todo no. Si me tomo aquí la parte positiva, entonces me quedaría x1 igual a x2, porque aquí se encuentra un x2. Y x1, si me tomo la parte negativa, igual a menos x2. Ahí sí, me estaba equivocando con los signos. Entonces, fíjense que no se está cumpliendo la definición de inyectividad. ¿Por qué? Porque fíjense que está diciendo, bueno, si me tomo dos elementos cualquiera, tal y que las funciones sean iguales, entonces con procedimiento matemático yo podría decir que estos dos elementos son iguales. Entonces uno dice, pero bueno, aquí yo hice todos los procedimientos y llegué a que son iguales. Y claro, pero si es positivo. En el caso de que sea negativo, no se está cumpliendo. Entonces esto no siempre se cumple. Algo que hubiese sido correcto es que al hacer el desarrollo solo hubiésemos obtenido una opción. Pero aquí tenemos dos opciones, entonces eso ya nos dice que no se está cumpliendo la inyectiva. Entonces, aquí nos damos cuenta que no se cumple. No se cumple la definición. ¿Y por qué ocurre esto? De hecho, incluso podemos darnos cuenta gráficamente de qué es lo que está ocurriendo con estas dos opciones. Entonces, una gráfica de una función cuadrática es una cosa como así. Entonces, nos está diciendo que, bueno, si tengo un cierto x1, entonces aquí voy a tener un x, o sea, un x1, voy a tener un f de x1, un cierto valor. Entonces, para este valor de acá, al evaluar, obtengo un cierto f de x1, que es igual a, como habíamos dicho, a un x1 al cuadrado. Esto por un lado. Pero, por otro lado, bueno, de hecho, este sector de acá nos está diciendo, bueno, este x1 debería ser a ese x2. Pero este sector de acá nos está diciendo todo lo contrario, nos está diciendo que ese x1 también podría estar en el lado negativo. Se encuentra por acá. Un menos x1. Y con ese x1 también estoy obteniendo la misma función. De hecho, en la misma gráfica de la función ya uno se puede dar cuenta que para este valor de la función o tengo esta opción o tengo esta opción. Es decir, obtengo esta opción o tengo esta otra opción. Entonces, también tengo por aquí un menos x1 igual a x2. Entonces tengo esas dos opciones. Entonces, para un valor de la función tengo dos. Así que por eso que esto no sería una función 1 a 1. En este caso sería una función 2 a 1. Porque para dos valores obtengo un valor de la función. Entonces pongamos que esto es una función 2 a 1. No 1 a 1. Entonces la función, podemos decir que no es inyectiva en A igual a lo real. Recordemos que todo esto de acá sería A. Todo este espacio sería justamente, toda esta recta sería la A. Y toda esta recta de acá, vertical, sería el B. Entonces no es inyectiva en A.
Pero uno podría decir, pero bueno, quizá aquí no es 2 a 1, pero si nosotros, por ejemplo, eliminamos toda esta parte de acá, ahí la función sí se vuelve 1 a 1. Porque fíjense que ahora solo tengo esta parte de la gráfica. Entonces, para este valor solo tengo, o sea, para este x1 obtengo solamente un f de x1. Por ejemplo, para este x3 obtengo solamente un f de x3. Y así, siempre va a ser 1 a 1. Un valor acá, un valor acá, un valor acá, un valor acá. O al revés, por decir, bueno, yo podría eliminar toda esta parte de acá y redefinir la función aquí. Y ahora digo, bueno, entonces solamente para este valor de acá obtengo este valor de acá. Entonces siempre va a ser 1 a 1. Entonces, quizás la función puede que así no sea o sea, inyectiva, pero si acoto un poquito los espacios, se vuelve inyectiva. Entonces, pongamos aquí esto como una pequeña observación del ejercicio. Entonces, si restringo a igual a los reales, f se vuelve inyectiva. Entonces, en un ejemplo yo podría decir, bueno, ahora la función f la estoy redefiniendo, pongamos aquí redefiniendo. Se podría decir, bueno, ahora la función f de x va a ser igual a x al cuadrado cuando x es positivo. Entonces, de esta forma estoy diciendo ahora que mi a va a ser todos los valores positivos, desde el 0 hasta el infinito. Y aquí no tengo ningún problema, porque aquí justamente la gráfica de la función sería una cosa así. Y esa sería mi función. Y con esa función no tengo ningún problema. Justamente ahí sí va a ser 1 a 1. Esta es una función 1 a 1. Y justamente también satisface la definición. La definición está acá. Esta que vimos acá. Porque justamente ya no vamos a obtener este caso de acá. Cuando hacemos todo el procedimiento no se obtiene este de acá, solo se obtiene este de acá. ¿Y por qué no se obtiene este de acá? Porque estamos diciendo que no estamos tomando solamente valores positivos, mayor o igual a 0. Y aquí nos está diciendo que esto podría ser un caso negativo. Entonces, al redefinir la función de esta forma, se vuelve inyectiva. Entonces aquí es inyectiva en el 0, desde el 0 hasta el infinito. Entonces se pueden redefinir las funciones para que sean inyectivas, en caso de que lo pidan. Otra forma, por ejemplo, esta sería una forma de redefinir. Otra forma de redefinir sería decir, bueno, el f de x va a ser igual a x al cuadrado, ¿sí? El x va a ser desde el 0 hasta el menos infinito. O sea, toma solamente los valores negativos y a lo más el 0. Entonces, de hecho, aquí incluso podría no tomarme el 0. Solo me tomo los valores negativos. Entonces aquí el a va a ser desde el menos infinito hasta el 0. Y aquí justamente si hago el mismo dibujito, sería una cosa así. Y eso también sería una función 1 a 1. Justamente porque solo tengo ahora un valor acá que me da un valor en la función. Y así, 1 a 1. Todo el rato 1 a 1. Eso. Ahora, veamos si es sobreyectiva. Entonces pongamos aquí sobreyectiva. Entonces, para que sea sobreyectiva, en un principio estamos diciendo que la función, como habíamos dicho, está definida en B, el espacio B va a ser igual a los reales. Entonces estamos buscando que el recorrido de la función sea igual a los reales. Y eso para este caso no se cumple, porque estamos diciendo, pongo aquí, buscamos que el recorrido de la función sea igual a b, es decir, igual a los reales. Pero no es así, porque estamos diciendo que la función es x al cuadrado. Como tal cuadrado solo toma valores positivos a la función f. Porque por ejemplo aquí yo puedo ingresar un menos 1, entonces va a ser menos 1 al cuadrado y eso me lo deja como 1. Así que lo vuelve positivo. Cualquier cosa al cuadrado siempre se vuelve positiva. Así que esto implica que el recorrido de la función, el recorrido de la función es desde el 0 hasta el infinito. Siempre toma puros valores positivos. Y esto entonces sería un subespacio, un subconjunto de los reales, o del B. Entonces es un subconjunto de los reales, es decir, del B. No son iguales. Así que justamente no son iguales. Así que no se cumple la definición de sobreyectividad. No se cumple todo acá. Así que uno podría decir, bueno, ahora por eso es exactamente lo mismo que con la inyectividad. Yo podría quizá acotar un poquito el B y quizá en un espacio un poquito más pequeño que B, que los reales, justamente se puede decir que va a ser sobreyectiva. Y justamente, si digo que el b es igual al intervalo 0 hasta infinito, ahí la función sí va a ser sobreyectiva.
Entonces, por eso también, como les dije con la inyectividad, es importante decir dónde es sobreyectiva. Entonces, aquí pongamos, notamos que si redefinimos B, F se vuelve sobreyectiva. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos redefinirlo como B igual a desde el 0 hasta el infinito. Porque si lo hago de esta forma, entonces justamente estoy diciendo que el B va a ser igual al recorrido de F. Así que ahí se cumpliría la sobreyectividad. En otras palabras, cuando hacemos el gráfico de la función y tengo aquí la parábola, en un principio yo le dije, bueno, tengo aquí toda la parte positiva, pero claro, lamentablemente con esta función cuadrática no estoy considerando toda esta parte negativa. Entonces, como no lo estoy considerando, entonces no se cumple justamente la igualdad. Así que, como este es el b, lo que estoy haciendo ahora, el b, es solamente decir que esa parte acá. Y esta parte como que la estoy eliminando. Entonces, de esta forma, lo que estoy haciendo es hacer eso. Al redefinir la función. Así que en realidad lo que estoy haciendo para que la función sea... de hecho, pongamos aquí la parte de la biyectiva. Para que sea biyectiva, necesitamos que sea inyectiva y sobreyectiva. Y recién dijimos que para que sea inyectiva, vamos a redefinirla de esta forma o esta forma. Esto es una función, esta es otra función, porque estamos viendo para este espacio o para este otro espacio. De hecho, gráficamente ya uno se puede dar cuenta que son distintas funciones. Esta está dibujada de esta forma, esta está dibujada de esta otra forma. O sea, por ejemplo, podríamos ver la biyectividad para esta función de acá. Entonces, vamos acá. Si A es igual a... ¿cuánto era? Desde el 0 hasta el infinito. Desde el 0 hasta el infinito. Y B también desde el 0 hasta el infinito. Se tenía justamente... Tenía esta gráfica acá. Entonces sería una cosa así. Entonces si tengo justamente esa función, entonces la función se vuelve inyectiva y sobre. Esto implica que f es biyectiva en a desde el 0 hasta el infinito y b desde el 0 hasta el infinito. Entonces en ese sector, ya, biyectiva, no tengo ningún problema. Esa sería una respuesta. O la otra respuesta sería que si a lo hago desde el menos infinito hasta el 0 y b desde 0 hasta infinito, también voy a obtener exactamente lo mismo. Pongamos aquí análogo. Solo que en este caso la gráfica de la función va a ser así. Va a ser en el otro sentido. Ya que para este caso estamos diciendo este de acá. Estamos viendo esa función. Entonces, puedo restringir el espacio acá o acá para volver una función biyectiva. Ya que ahí se volvería inyectiva y sobreyectiva. Y exactamente vamos a tener la misma idea con cualquier otro tipo de función. De hecho, por ejemplo, funciones que de inmediato son inyectivas. O sea, que son... claro, que son inyectivas y sobreyectivas. Una súper sencilla, por ejemplo, sería la función lineal. Por ejemplo, podríamos tomarnos 2x menos 5, por decir algo. Y en este caso vamos a decir que la función está definida desde los reales a los reales. Así que justamente aquí nos damos cuenta que la función sí va a cumplir la definición de inyectividad y de sobreyectividad. De hecho, por ejemplo, veamos rápido la de inyectividad. Entonces, en este caso nos tomamos dos elementos de los reales, de este real de acá, y tomamos f de x1 igual a f de x2. Esto va a ser lo mismo que tomar 2x1 menos 5 igual a menos 2, o sea, 2x2 menos 5. Esta parte por esta y esta por esta. Ahora si aquí sumamos por 5, se nos van los 5 y nos queda 2x1 igual a 2x2. Ahora si dividimos por 2, se nos van esos 2 y nos queda x1 igual a x2. Así que justamente se cumple la definición. Se dan que esos dos elementos son iguales, el x1 y el x2. Entonces, pongamos aquí que se cumple. Ahora, si vemos la sobreyectividad, en este caso nos damos cuenta de inmediato que el recorrido van a ser todos los reales. El recorrido de la función van a ser justamente todos los reales. Así que justamente el recorrido es igual a este espacio de acá. Ya que aquí no hay ningún
Bueno, esto al evaluar en distintos valores de x, ahí al hacer las operaciones de multiplicación y resta, no quedarían tanto valores positivos como valores negativos. Entonces también se cumple la definición. Y si quisiéramos hacer la gráfica, generalmente las funciones que son inyectivas y que son sobres, bueno, en este caso sería una cosa que en el menos 5 por acá, sería una cosa como así. Sería como algo así. Y sigue para allá y sigue para allá. Entonces justamente el recorrido van a ser todos los reales. Y generalmente el hecho de que sea una cosa así nos dice que justamente es inyectiva, que es 1 a 1. Porque fíjense, por ejemplo, para este valor de acá tengo C de ahí. Para ese ahí tengo C de ahí y así. Para este de acá tengo C de ahí y así y así. Siempre es 1 a 1. Siempre es 1 a 1. Un valor de acá me entrega un valor de acá. Así que justamente se cumplen las dos definiciones de inyectividad sobre eyectividad. Luego es biyectiva. Así que la biyectividad también se cumple. No tengo ningún problema. Como digo, así podríamos encontrarnos con distintas funciones y ir viendo si se va cumpliendo o no se va cumpliendo. De hecho, veamos un último ejemplo. Como aquí, ejemplo 3. En este caso, por ejemplo, podríamos tomarnos f desde los reales menos el 4 hasta los reales menos el menos 5. Tal que f de x es igual a 5x menos 2 dividido en 4 menos x. Entonces veamos que se cumple la inyectividad. Entonces, nuevamente, nos tomamos dos valores cualquiera de este espacio de acá. Entonces nos tomamos dos valores cualquiera de los reales menos el 4. Bueno, en este caso nos están contando el 4 porque justamente si nosotros colocamos el 4 acá, se nos vuelve 0 y se indefine la función. Entonces, por eso es que estamos restando aquí el 4. Entonces, en este caso, buscamos que estos dos elementos cumplan f de x1 igual a f de x2. Luego reemplazamos y nos quedaría aquí 5x1 menos 2 dividido en 4 menos x1 igual a 5x2 menos 2, 4 menos x2. Ahora, por propiedad de las fracciones, nosotros sabemos que estas fracciones son iguales a este por este igual a este por este. Entonces esto nos quedaría 5x1 menos 2, 4 menos x al cuadrado igual a 5x2 menos 2 y 4 menos x1. Ahora, si hago aquí multiplicación, aplico distribución en cada uno de los términos, me quedaría lo siguiente. Me quedaría, bueno, el primero sería 5 por 4, me quedaría 20x1 menos 5x x1, x2, me enredo con tantos términos. Después sería menos 8 y más 2x2. Y en el otro lado, de hecho vamos a poner esto un poquito más acá para que me dé más espacio. Y en el otro lado derecho sería casi lo mismo. Sería 20x2 menos 5x1 x2 menos 8 más 2x1. Entonces en este caso, por ejemplo, podríamos sumarle 8 y se va ese 8 con ese 8. Y podríamos sumar 5x1, x2. Entonces se va S con S. Nos quedaría aquí 20x1 más 2x2, 20x2 más 2x1. También reorganizamos un poquito los términos y nos quedaría 18x1 igual a 18x2. Ahora dividimos por 18 y nos quedaría justamente a la igualdad. Es decir, es inyectiva. Check, se cumple. Se cumple la inyectividad. Así no tenemos ningún problema. Entonces, como aquí que es inyectiva en los reales menos el 4. Nuevamente, hay que siempre especificar dónde va a ser inyectiva. Ahora veamos si es sobre. Ahora, ver que es sobre quizá va a ser un pelín más complicado, porque recordemos que hay que estudiar el recorrido. Entonces, en principio, ver el recorrido a priori en esta función puede que no sea tan sencillo. No se pueda ver de inmediato de que en un cierto valor quizá o sea, hay ciertos valores que no toma, que no toma la función. Entonces el truquito que se suele hacer a veces cuando uno no sabe muy bien cuál es el comportamiento de la función
es igualar a esto a un i y despejar el x. De esta forma vamos a encontrar los posibles valores que puede tomar el i y que no puede tomar el i. Y ahí encontraríamos justamente el recorrido. Digo, recordemos que el i justamente son los valores de la función. Y entonces si podemos ver cuáles son los valores que puede tomar el i o no puede tomar el i, estamos diciendo cuáles son los valores que puede tomar la función o que no puede tomar la función. Así que justamente estamos estudiando el recorrido. Entonces el truquito va a ser tomar un i, en este caso, dentro de r menos 5. ¿Por qué un i, cierto, dentro de ese espacio? Porque recordemos que nos encontramos dentro del... Este sería nuestro b. Entonces siempre para el sobreyectivo hay que tomar un i perteneciente a b. En este caso el b sería toda esta cosa de acá. Entonces aquí tomamos que vamos a tener i igual a... Estamos diciendo que sea igual al f de x. Es decir, que sea igual al f de x, que sea igual a todo acá. Entonces nos quedaría aquí igual a 5x menos 2 dividido en 4 menos x. Entonces ahora nos preocupamos de despejar. Entonces, en este caso, multiplicamos por 4 menos x. Y nos quedaría 4 menos x por i. 5x menos 2. Esto va a ser equivalente a lo de arriba. Luego aplicamos distribución. Esto lo multiplicamos acá. Distribución y nos quedaría 4i menos xi. Y después 5x menos 2. Y ahora podemos despejar el x. Entonces juntamos los x. Entonces nos quedaría por acá 4i más 2. Es decir, tiré este 2 hacia el otro lado. Y de acá tirémoslos hacia el otro lado. Entonces nos quedaría 5x más 4i. Y ahora podríamos factorizar el x. Entonces nos quedaría aquí 4i más 2 igual a x 5 más i. Y ahora podríamos dividir por 5 más i. Entonces esto va a ser equivalente a tener 4i más 2 dividido en 5 más i igual a x. Entonces aquí acabamos de despejar el x. Entonces de esta forma estamos viendo cuáles son los valores. Al despejar el x estamos viendo cuáles son los valores que puede tomar la función o que no puede tomar. Fíjense que en este caso nos damos cuenta que el valor que no puede tomar la función sería en este caso el menos 5. Porque si nosotros reemplazamos aquí un menos 5, esto se nos vuelve 0. Entonces, de hecho incluso fíjense que si yo reemplazo aquí el menos 5, entonces aquí, de hecho bueno, estoy diciendo aquí, si el 5 fuera menos 5, entonces me quedaría aquí, toda esa parte de ahí, 0. Si me iría. Luego me quedaría, en esta parte de acá me quedaría 4i más 2 igual a 0. Pero estamos diciendo que el i es menos 5. Entonces esta parte de acá se volvería menos 20 con ese 4. Sería menos 20 más 2 igual a 0. Ese estamos diciendo que es menos 18 igual a 0. Lo cual no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que el menos 18 sea igual a un 0. Entonces justamente nos da una contradicción el hecho de que el 5 valga menos 5. O sea, el hecho de que i valga menos 5. Entonces ese es el valor que no puede tomar la función. Entonces esto implica que el recorrido de la función va a ser todos los reales menos el menos 5. Porque el menos 5 nos genera puro problema en la función en general. Y ahora hay que ver si justamente el recorrido es igual al b. Porque recordemos que eso estamos buscando para que sea sobreyectivo. Ahora, ¿es igual al b? Claro, justamente el b es ese espacio. Así que justamente se da que esto es sobreyectivo. Así que vamos aquí, es sobre en r menos 5. Se cumple y no tengo ningún problema en ese sentido. Así que como es inyectiva y sobreyectiva, entonces podemos decir que f es biyectiva en el espacio r menos el 4. Es decir, en ese dominio funciona súper bien y la función es biyectiva. Todo funciona genial. Entonces, ahora que hemos visto todo acá, veamos dos observaciones que nos dan estos tres ejemplos. Entonces veamos dos observaciones. Una observación es que la inyectividad depende de A. Porque lo habíamos dicho de que en un cierto A quizás no es inyectivo, pero quizás si lo restringimos un poquito la puede que sí se vuelva inyectivo. Entonces depende de la. Y la sobreyectividad, la misma idea, pero con el B.
sobreactividad depende de, en este caso, B. Entonces pongamos esas dos observaciones que van a ser súper importantes. Y siempre es importante decir dónde es inyectiva, dónde es sobreyectiva y dónde es biyectiva. Súper importante siempre eso. Ahora, que hemos definido esas dos cosas, veamos la definición de la inversa de una función. Porque la inversa no siempre va a existir. Pero en caso de existir, van a haber ciertas condiciones para que se cumpla. Entonces pongamos aquí definición de la inversa. Entonces escribamos, sean A y B dos intervalos de los reales, que van a ser distintos de vacío, y una cierta función que va desde A hasta B. Entonces vamos a decir que f es invertible si solo si se cumple lo siguiente. Si se cumple que para todo elemento de, en este caso de mi dominio, y para cualquier elemento del espacio de llegada de, cuando, por ejemplo, yo reemplazo el A en la función f y me da un cierto B, esto es lo mismo que tener, por ejemplo, A igual a f a la menos 1 de B. Entonces, de alguna forma, pasé desde acá hasta acá. ¿Y cómo puedo hacer eso? A través de la función inversa. Ahora existe esta función inversa. O al revés. Si tengo esta función de acá, puedo pasar hasta acá. Entonces, por eso aquí puse un sí solo sí. Ahora, esto no siempre se puede hacer. Solo bajo ciertas condiciones existe la inversa. Existe esta función f a la menos 1 y en ese caso, cuando existe, decimos que la función es invertible. Entonces, esta es una definición que manejaremos para... De hecho, hay otra definición que vamos a ver en unos próximos minutos. Pero primero entendamos qué significa esta definición de acá. Entonces, en otras palabras, lo que nos está diciendo es lo siguiente. Nos está diciendo, por ejemplo, si tengo aquí... Si dibujemos bien esto, si tengo aquí un cierto eje X, un cierto eje de Y, supongamos que este es A, este es B, y supongamos que tengo mi función de esa forma. Esa es la gráfica de mi función. Entonces aquí tengo un cierto A, y bueno, sabemos que si tengo un cierto A, lo reemplazo en la función y obtengo un cierto B. Entonces obtengo un cierto B que va a ser igual a f de A. Hasta ahí no hay ningún problema. Entonces tengo digamos un cierto camino que va desde acá hasta acá. Ahora, la función inversa hace todo lo contrario. Parte de acá y me llega hasta acá. Entonces la función inversa, vamos a que este es el recorrido que hace la función f. Pero la función inversa hace todo el camino opuesto. F a la menos 1. Entonces cuando uno grafica generalmente la función inversa, uno aquí cambia los ejes. Entonces ahora fíjense que ya no, en el eje X ya no tengo el A, tengo ahora el B. Y en el eje Y ya no va a tener el B, ahora voy a tener el A. Entonces de alguna forma, cuando grafique la función inversa, es como la función f, pero de alguna forma, en cierto sentido podríamos decir que es como el reflejo de un espejo. Es como si yo aquí en el medio, en 45 grados, colocar aquí un espejo. Imagínense que pongo aquí un espejo. ¿Y cuál sería el reflejo, por ejemplo, de esta función de acá? El reflejo sería una cosa así. Entonces, y ese reflejo justamente va a ser la gráfica de la función inversa. Entonces, como dije, si pongo aquí un pequeño espejito a 45 grados, o en y igual a x, justo en la función y igual a x, ahí pongo un espejo. Entonces el espejo sería una cosa como así. De la función sería como algo así. Y esa justamente va a ser la gráfica de la función. Entonces cuando yo la grafique en la parte de acá, va a tener esa forma así. Entonces va a ser como una cosa como así. Esa sería la f a la inversa. Siempre se sigue esa regla con la función. Entonces, y como digo, hago todo el sentido contrario. Es como si tomara este dibujito y de alguna forma lo invirtiera y me quedara de esta forma. Entonces ahora el A, este A de acá, minúscula, se va a encontrar por acá. Entonces aquí, y voy a tener mi B, que ahora se va a encontrar por acá. Entonces, mi B debería encontrarse ahí, en ese puntito. Entonces pongamos aquí un B. Entonces la función inversa justamente va a ser ese recorrido. En ese sentido. Entonces toma un cierto B y me entrega una. Entonces ese A va a ser igual a f a la inversa de B. Ese menos 1, a todo esto es una notación nomás. Simplemente me está diciendo que es la función inversa. Eso es lo que me quiere decir. No quiere decir que esto esté elevado a menos 1, sino que es simplemente una notación. Se le pone eso como
como un dibujo nomás, un símbolo. Entonces, esto es otra función que va a hacer ese recorrido de ahí. Y eso sería, como dije, lo que hace una función inversa. Ahora, también hay una definición alterna de la función invertible. O sea, tenemos esta de acá. Por ejemplo, esta de acá, tenemos este dibujito de acá, y con esta de acá tenemos este dibujito de acá. Y tenemos estas dos formas equivalentes de expresar la misma función, en caso que exista su inversa. Pero también hay otra. Hay otra que uno se puede dar cuenta que si nosotros componemos, nos acordamos de composición de funciones y componemos estas funciones, nos da una función especial que se llama la función identidad. O sea, por ejemplo, fíjense que esta función, la función f, hace el recorrido desde el a hasta el b. Luego, si yo quisiera aplicar la función inversa, voy desde el b hasta el a. Entonces, si hago la composición f y f inverso, lo que estoy haciendo es, parto acá, me muevo hasta acá y después me devuelvo acá. Entonces como que parto en A y termino en A de nuevo. Eso lo hacen las funciones, como dije recién, las funciones identidad. O al contrario, de hecho, por ejemplo, partir en B, aplico la inversa, llego a la A. Luego podría aplicar la función f y me devuelvo hasta el B. Entonces al hacer la composición de f inverso con f, lo que estoy haciendo es justamente nuevamente encontrar el B. Como que parto en B y me devuelvo al B. Entonces eso lo hacen la función invertible. Entonces tengo una segunda alternativa para poder, para poder definir una función, como digo, invertible. Entonces creamos eso como una observación, para que se entienda mejor. Entonces, una definición equivalente es que f es invertible si y solo si existe una función inversa que va desde, va desde el b hasta el a, es decir, hace el recorrido contrario, como lo dice en este dibujito, tal que se cumplen dos cosas. Se cumple, como dije recién, que si yo hago la composición con f inverso y el f, esto me entrega la función identidad i de a. Y si yo hago la composición f inverso y f, esto me entrega la función identidad i de b. Supongamos aquí donde, i a e i b son funciones identidad de a y b respectivamente. De a y b respectivamente. Entonces, ¿qué hacen las funciones de identidad? Por ejemplo, la función de identidad toma un cierto a minúscula que se encuentre en a y me devuelve el a. Es como que no hace nada. Es como que... Pues, eso es una función de identidad, una función que no hace nada. Me la deja igual Toma una variable y me la deja... Me entrega la variable, de hecho. Y la función i de b hace exactamente lo mismo, pero con elementos del b. Toma un b y me entrega un b. Entonces justamente como dije, esto es lo que hace este dibujito acá. Si yo hago la composición, parto acá y me devuelve de nuevo a la. Entonces parto con a y llego a un a. Lo mismo con esta acá. Si hago la composición, llego acá y después me devuelvo el b. Entonces parto en b y termino en b. Entonces hace justamente esto de acá. Entonces, de hecho creamos eso. Creamos aquí que justamente con este dibujito, como aquí este dibujito, por ejemplo, si yo, como le dije, digo, parto acá. Entonces, parto acá, me muevo hasta acá, estoy aplicando ahí la función f. F de a. Eso estoy aplicando. Y obtengo un cierto b. Entonces, y llego acá. Y luego si aplico la inversa, desde el b me estoy devolviendo a la. Entonces, si aplico después la inversa, lo que estoy haciendo es que me está devolviendo la. Entonces, justamente, si escribo esto como f a la inversa, compuesto con f, todo eso valorado en a, esto de aquí, justamente le estamos llamando la función identidad. Entonces, de alguna forma tengo justamente la función identidad evaluada en a. ¿Y qué me entrega? Me entrega una.
Entonces justamente por eso que se puede también definir de esta forma la función inversa. Y ocurre exactamente lo mismo con el otro dibujito. Supongamos aquí análogamente. Pongo aquí análogamente. Hago el mismo recorrido. Parto, parto hacia allá primero. Cuando parto hacia allá me estoy aplicando a la inversa. Y después cuando me devuelvo, estoy aplicando el F. Entonces aplico a la inversa. Se lo aplico al B. ¿Y qué obtengo? Obtengo un cierto A. Luego si vuelvo a aplicar el F, me quedaría F, F inverso de B. Y esto me quedaría como F de A. Y esto es igual a B. Así que estoy diciendo que F compuesto con F inverso es igual a B. Ahora si arreglo un poquito esto, igual como lo arreglamos acá, me quedaría F compuesto con F inverso evaluado en B igual a B. Y esto acá le llamamos la función identidad B. Si en otra palabra tengo I de B igual a B. Entonces, como digo, esta es otra forma alternativa de hablar de una función inversa. Ahora que vimos esta pequeña observación, que va a ser equivalente, como dije, a la otra definición que vimos recién, veamos un teorema que me relaciona la biyectividad con la función inversa. Entonces pongamos aquí teorema. Entonces el teorema nos dice que f es invertible si solo si f es biyectivo. Recordemos que el si solo si me refiero a esta equivalencia. Entonces en otra palabra, decir que es invertible es lo mismo que decir que es biyectivo. Eso, de esa forma lo vamos a estar entendiendo en el curso una función inyectiva. Si queremos, o sea, una función invertible. Si queremos ver que es invertible, entonces podemos ver que es biyectivo. Así que, por ejemplo, en el tercer ejemplo que vimos antes, cuando estamos viendo biyectividad, eso sí sería una función invertible. O la otra función en que la restringimos un poquito y se volvieron biyectivas en ciertas restricciones, en ciertos espacios más pequeños, también serían invertibles en esas restricciones. Y como digo, es importante que se tenga la biyectividad porque de no tenerse, no estaría bien definida una función. Como ejemplo, si yo le dibujo la misma parábola que hicimos delante, supongamos que tenía esta parábola ahí, y si nosotros dijimos, bueno, si la restringo a este espacio, se vuelve inyectiva y se vuelve sobreyectiva, así que sería, o sea, si me restringo solamente este espacio de acá, voy a tener esa gráfica y ahí sí sería biyectiva. Y por lo tanto ahí sí va a existir inversa. Pero si no la restringo, entonces voy a tener todo este espacio de acá. Con todo este espacio de aquí y este espacio de acá. O sea, con este espacio me refiero con todo este A y con todo este B, obtendría todo este gráfico de ahí. Entonces obtendría, por ejemplo, todo eso de ahí. Y en este caso, cuando pongo aquí A y B, y tengo mi función F, entonces si quisiera sacar la inversa, no sé si se acuerdan que yo habíamos dicho recién con la función inversa, que cuando uno hace la gráfica de la función, aquí es como si hiciera un espejo en 45 grados, y el dibujito que me quedaría al hacer ese espejo sería una cosa como así. Entonces, si yo hago el dibujito, bueno, en este caso ahora aquí en el eje X voy a tener el B, y aquí voy a tener el A, entonces el dibujito que me queda de la inversa va a ser una cosa así. Este sería el de la inversa. Entonces, claro, nuevamente recordemos, esto no es biyectivo. Entonces, como no es biyectivo, al hacer la inversa me da esta función de acá. Y esto no es una función, no está bien definido. ¿Por qué? Porque recordemos que la definición de una función necesitamos que para un x solo obtenga un valor de la función. No tener dos valores. Si obtengo dos valores de la función para un solo x, entonces no hablamos de una función, está mal definida. Entonces, por eso es que es necesario que sea biyectivo. En cambio, por ejemplo, si esta parte acá la eliminamos todo ese sector, al hacer el dibujito del espejo, que les digo, nos quedaría algo así. Se eliminaría toda esta parte de acá. Y ahí no tendríamos ningún problema. O todo lo contrario, por ejemplo, si elimino toda esta parte de acá y construyo una función solo en ese sector de acá, solo en ese sector, entonces al hacer el dibujito me quedaría como algo como así. Elimino todo esto de acá y solo me quedaría este espacio con ese dibujito. Y también tendría una función sin ningún problema. Entonces por eso es que es importante que una función, para que exista una función inversa, tenga que ser biyectiva. Entonces justamente de acá no es función. No es función y todo acá justamente no es
biyectivo. Entonces no se cumpliría. Entonces por eso que es necesario este teorema acá. Y es necesario que usted se lo aprenda. Ahora veamos un ejemplo. Con una cierta función para que sea un poquito más gráfico todo acá. Entonces pongamos aquí ejemplo. Y supongamos que me tomo la función que va definida en un cierto A. De los reales a los reales. Tal que f de x sea igual a 2x al cuadrado más 12x. Entonces, vamos aquí a demostrar que f no es invertible. Y encontrar dónde existe la inversa en este caso. Entonces, lo primero que nos podemos dar cuenta, por ejemplo, de hecho, veámoslo visualmente esta función de acá. De hecho, no sé si se acuerdan, en clase habíamos visto cómo transformar una cuadrática y dejarla como algo que sea como una parábola, pero con traslaciones y con dilataciones. Entonces, en este caso, si uno hace todos los trucos que vimos hace una clase, nos quedaría esto como 2x... ¿Cuánto era esto? 2x... 2x... 2x más 3 al cuadrado menos 18. Entonces uno puede completar el cuadrado de esta función cuadrática y dejarla expresada de esta forma. Entonces fíjense que acá hay una contracción, una traslación en 3 unidades hacia la izquierda y una traslación en 18 unidades hacia abajo de una parábola. Entonces si nosotros hacemos la gráfica de esta cosa, por aquí en el menos 18, por aquí menos 18 y en el menos 3, en ese puntito de acá voy a tener una parábola. Voy a tener una parábola así y una parábola así. Una parábola que en este caso, si nosotros estudiamos los ceros de esta función, nos damos cuenta que este de acá va a ser el menos 6 y este de acá va a ser el 0. Entonces los ceros aquí van a ser el menos 6 y aquí el 0. Aquí estoy obviando un poquito el tema de lo que hemos visto en las clases anteriores. Aunque recordemos que para ver los ceros, basta simplemente estudiar esta forma de acá. Entonces en otras palabras estamos estudiando 2x al cuadrado más 12x igual a 0. Entonces, si trabajamos un poquito esto, nos quedaría aquí 2x, x más 6 igual a 0. Entonces aquí se obtiene que x es igual a 0 o que el x es igual a menos 6. Entonces tengo esas dos opciones. Por eso que aquí está el menos 6 y el tal 0. Entonces sería una cosa de este estilo. Aquí claramente se ve que no es invertible, de acuerdo a todo lo que hemos visto de la función cuadrática, lo que vimos en los ejemplos anteriores. Entonces las opciones que nos quedarían sería restringir los espacios. Por ejemplo, si elimino toda esta parte de acá, la función ahí sí se vuelve... bueno, elimino toda esta parte de acá y elimino todo lo que viene aquí abajo, en este caso de la función donde... O sea, de los valores de la función. Porque aquí, fíjense, la función solo sube. Entonces ya no tengo todos esos valores negativos. Entonces si elimino toda esta parte de acá, toda esa parte de acá la elimino y toda esta parte de acá la elimino, me quedo solo con esa función. Y ahí sí va a ser biyectivo. Y por lo tanto ahí sí va a existir inversa. O por otro lado podría, por ejemplo, eliminar toda esta parte de acá. Así que estoy eliminando toda esta parte de acá. Y también elimino toda esta parte de acá. Entonces me quedo solamente con esa parte de la función. Y ahí también sería biyectivo. Entonces escribamos eso en el otro lado. Entonces, bueno, aquí gráficamente notamos que no hay inyectividad ni sobreyectividad. Y si lo queremos ver por definición, entonces basta aplicar las definiciones que vimos recién en los ejemplos anteriores, en la parte de las funciones cuadráticas, para darnos cuenta de que esto no va a ser ni inyectivo ni sobreyectivo. Entonces, por ejemplo, para la parte de la inyectividad, ustedes simplemente tienen que estudiar eso ahí y darse cuenta que les va a dar o esto de acá o le va a dar eso de ahí. Y la parte de la sobreyectividad va a darse cuenta, por ejemplo, que para cualquier valor más pequeño que eso, la función no va a estar bien definida. Por ejemplo, si me tomo aquí el menos 19,
con el menos 19 no va a llegar a ningún sentido con la función. Y para la sobreyectividad basta estudiar el recorrido. Basta estudiar el recorrido de la función y darse cuenta que en este caso va desde el menos 18 hacia el infinito. Y deberían ser todos los reales para que esté bien definida la sobreyectividad. En este caso para esta función, porque la estamos definiendo, como dijimos en un principio, para todos los reales. Entonces en este caso nos damos cuenta que el recorrido acá de la función es justamente desde el menos 18 hasta el infinito. Y esto es distinto de todos los reales. ¿Qué reales? Como dije, este que se encuentra acá. Así que no se tiene ni uno ni se tiene el otro. Luego no es biyectivo. Y si no es biyectivo, por el teorema, entonces no es invertible. Y si no es invertible, entonces no existe la función inversa, que va desde b hasta a. No existe. Pero como dije, si nos restringimos los espacios, sí se vuelve una función biyectiva. Entonces, veamos dónde existe, la inversa. En este caso podríamos decir que, no sé, podríamos restringir este espacio A y podríamos, por ejemplo, tomarlo desde este puntito de acá hacia allá. Recordemos que este punto era el menos 3, ya que tenemos esta traslación, entonces va desde el menos 3 hasta el infinito. Y aquí tendríamos esta función de acá. O desde el menos infinito hasta el menos 3 tendríamos esta función de acá. Entonces, copiamos esto. Entonces, de acuerdo a esto, nos damos cuenta que una opción sería que el A lo podamos definir desde el menos infinito hasta el 3. Si lo definimos en ese sector, entonces la gráfica de la función, aquí en el menos 3 sería una cosa, y por aquí el menos 18, menos 3. Desde aquí sería una cosa así. Y ahí no tendríamos ningún problema. Y el B en este caso lo vamos a definir desde el menos 18 hasta el infinito. Entonces, en este sector va a existir una inversa, que va desde el B hasta el A. Y una opción 2 sería poner A igual a, nos tomamos el otro sector, desde acá hacia allá. Entonces sería desde el menos 3 hasta el infinito. Aquí me faltó menos 3, ahí sí. Desde el menos 3 hasta el infinito, y el B, estamos diciendo que era el recorrido desde el menos 18 hasta el infinito. Y aquí también va a existir, si lo definimos de esta forma, también va a existir una función f inverso que va desde b hasta la. En este caso, la gráfica de la función f sería 1, 2, 3, menos 3, por acá menos 18, y sería esa gráfica de la función. Si nosotros quisiéramos graficar la función f. Incluso si queremos podríamos encontrar estas dos funciones. Por ejemplo, para este caso encontrar esta función y para este caso encontrar esta función inversa. Se puede hacer, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos hacer? En este caso, tomando la función f, igualándola a un y despejando el x. Igual a lo que hicimos en su momento con la sobreyectividad hace un rato. Entonces, buscamos ahora para la opción 1. En este caso teníamos a igual a, desde el menos infinito hasta el menos 3, y el b desde el menos 18 hasta el infinito. Entonces en un principio nosotros estamos diciendo que la función f de x es igual a 2x más 12x. Bueno, esto era x al cuadrado. Esa era la función. Entonces lo que haremos, tomar esto e igualarlo a y. Y vamos a despejar el x de esta función de acá. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, esta parte acá yo le dije que si la completamos al cuadrado la podíamos dejar como 2x más 3 menos 18. Y esta parte de derecha no quería igual a y. Entonces despejemos el x de esta parte de acá. Bueno, aquí me faltó x más 3 al cuadrado. Ahí sí. Entonces, fíjense que yo podría aquí sumar 18 y me quedaría 2x más 3 al cuadrado igual a y más 18. Luego dividimos por 2, nos quedaría x más 3 al cuadrado igual a y más 18 dividido en 2. Y ahora aplicamos la raíz. Entonces nos quedaría
x más 3 igual a más menos raíz de y más 18 dividido en 2 y menos 3. Entonces x es igual a más menos raíz de y más 18 dividido en 2 menos 3. Entonces fíjense que de aquí obtengo dos expresiones, una para la parte positiva y una para la parte negativa. Ahora, ¿cuál es la que tengo que elegir? Bueno, con cada signo voy a obtener distintas funciones. Por ejemplo, para la parte positiva voy a obtener una de estos dos dibujos. De hecho, fíjense, aquí tengo dos dibujos. Entonces, como obtuve dos signos, un signo va a ser para una de esas y otro signo va a ser para la otra de esas. Ahora tenemos que ver con cuál es cuál. Entonces podemos notar que, por ejemplo, en este sector de acá, si vemos este dibujito de acá, bueno, de hecho, mejor estudiamos hasta acá. Si vemos este dibujito de acá, esta parte es la parte del eje X. Y fíjense que con este dibujito solo estamos tomando X negativos. Va desde el menos 3 hasta el menos infinito. Así que la pregunta es, ¿con qué signo? Justamente esto siempre va a ser negativo. Entonces fíjense que con el signo negativo, esto siempre va a ser negativo porque aquí ya tengo un negativo. Entonces va a ser negativo y otro negativo. Entonces como tengo al fin y al cabo una recta de multiplicativos. O sea, de multiplicativos de negativos. Así que esto acá siempre va a ser negativo. Entonces pongamos acá, si tomamos aquí el signo negativo, entonces nos va a quedar x igual a menos y más 18, 2, menos 3. Entonces, y esta acá, esta expresión de acá, va a ser la expresión para mi inversa. Entonces acá va a ser igual a la f a la inversa de y. ¿Para qué caso? En este caso, para el primer, este caso de acá. Porque justamente el x siempre va a tomar puros valores negativos, ya que sea siempre hacia el lado negativo. Entonces, esta va a ser la inversa. Inversa para este dibujito de acá. Esto para este dibujito de acá. Va a ser la inversa para esa parte de la función. Ahora, hagamos exactamente lo mismo con la parte negativa. O sea, la parte positiva. Si este es positivo, entonces nos quedaría acá x igual a más y más 18 dividido en 2 menos 3. Entonces fíjense que, claro, esto podría hacerse 0 y claro, me va a quedar negativo. Pero incluso esto podría crecer tanto o más allá que el 3. Entonces todo acá me terminaría quedando positivo. Entonces justamente esa parte corresponde a todo acá. Porque fíjense, aquí tengo alguna parte negativa y después una parte positiva. Entonces esta sería otra función inversa. Esta sería la función inversa. Esta sería la expresión para la función inversa de este dibujito de acá. Entonces esta va a ser la inversa de ese tipo de función. Y esa va a ser como la idea que podemos... Bueno, no siempre va a ser sencillo encontrar la inversa de una función, porque no siempre es sencillo despejar una variable, porque fíjense que aquí lo que hicimos fue despejar un cierto x. Eso no siempre se puede hacer, pero en caso que se pueda hacer, encontramos la inversa. Si no se puede, si no hay forma algebraica de poder despejar una variable, entonces no nos preocupamos de eso. Simplemente nos basta ver que es biyectivo. Porque si es biyectivo, podemos asumir que siempre va a existir una inversa. No sabemos cuál es porque no sabemos cómo despejar el x, pero sabemos que existe uno. Y ahora veamos la definición de la función exponencial. Definición de la exponencial. En este caso pongamos aquí definición. Entonces, vamos a tomar una positivo y también que sea distinto de 1. Entonces se define la función exponencial de base a de f de r a r positivo. Es decir, vamos a tomar una función que solo toma valores positivos, como f de x igual a elevado a x. Entonces esta va a ser nuestra función exponencial de base a.
y seguirá exponencial natural si ese valor que toma la es justamente el número Euler. Vamos aquí, el número Euler. Número Euler. Número Euler es ese número que es 2, y un montón de decimales. Es un número irracional. Entonces, si justamente la A es ese, es una exponencial, es una función exponencial natural. Pero perfectamente el A podría ser cualquier otro valor positivo. Podría ser 2, 4, un medio, qué sé yo. Y eso serían otras funciones exponenciales. Y bueno, como les dije, vamos a tomar aquí una función que sea siempre positiva. Entonces, de hecho, creamos eso como una función. O sea, como una función, como una observación. Entonces, observación f de x siempre va a ser positivo. Esto va a ser para todo x que me esté tomando dentro de mi dominio. Porque en este caso, fíjense que el dominio que me estoy tomando son todos los reales. Pero los valores de la función siempre van a ser mayores que 0. Es decir, la función nunca va a tener ceros. Entonces, vamos aquí entre paréntesis. F no tiene ceros. Así que jamás en la gráfica de una función, jamás la gráfica va a cortar al eje x. Jamás. Porque si no, justamente ahí tendría el valor igual a 0. Ahora veamos algunas propiedades y veamos después unos ejemplos. Supongamos aquí propiedades. Creámosla en el otro lado mejor porque me queda poquito espacio ahí. Entonces, propiedades. Entonces, primero tomemos dos elementos, x1 y x2 reales. Entonces vamos a tener lo siguiente. Una primera propiedad es que si entonces una primera propiedad es que si el x es igual a 0 de una función, porque recordemos que estoy tomando que la función f de x va a ser igual a de x, entonces el x es igual a 0, no va a dar 1. Una segunda propiedad es que si tengo una suma en la parte exponencial, entonces se convierte en una multiplicación de términos. Así que, en otras palabras, con esta parte de acá estamos diciendo que si tengo una suma adentro del f, se convierte en una multiplicación. Entonces paso de una suma a una multiplicación. Una tercera propiedad es si tengo una resta, entonces esto se va a interpretar, bueno, de acuerdo a la propiedad 2, esto lo separamos, lo dejamos como una multiplicación. Y ahora tengo aquí un negativo en la parte del exponencial. Entonces esto lo vamos a interpretar como una fracción. Entonces nos quedaría como a de x1 dividido en a de x2. Entonces esta sería otra forma de interpretar esto de acá. Una cuarta propiedad. Que si tengo bases iguales pero exponentes distintos, vamos a estar asumiendo que esos exponentes van a ser iguales. Sí o sí. En otras palabras, fíjense que esto de acá nos habla de la inyectividad. Fíjense porque esta parte de acá sería f de x1 igual a f de x2. Entonces estamos diciendo que f de x1 es igual a f de x2. Entonces si se tiene eso, el x1 va a ser igual a x2. Entonces estamos diciendo que la función exponencial, esta función exponencial es una función inyectiva. Porque al final esto se cumple para cualquier real x1 y x2. Entonces esto se cumple para, vamos aquí, para todo x1 y x2 real. Así que justamente cumple la definición de la inyectiva. Así que la función exponencial, inyectiva. Ahora veamos algunos ejemplos con distintos valores de a. Supongamos aquí ejemplo. Entonces supongamos que a es igual a 2, por decir algo. Entonces el f de x, la función que vamos a obtener sería 2 elevado a x. Ahora, estudiemos el comportamiento de esta función. Bueno, primero que todo, los valores de esta función siempre van a ser positivos. Porque de hecho ya lo dijimos en un principio por acá. Dijimos que van a ser siempre positivos. No toma ceros.
No, y no toma tampoco negativos, siempre van a ser positivos. Ahora, notemos lo siguiente, notemos que si el x, bueno, el x sería la variable, y la variable está definida dentro de todos los reales. Entonces el x puede ser tanto positivo como negativo. Entonces aquí vamos a tener dos casos, bueno, en realidad tres casos, para los distintos valores de x. Entonces aquí puedo tener, por ejemplo, x es igual a 0. Entonces si x es igual a 0 va a tener 2 elevado a 0. Y 2 elevado a 0 por la propiedad 1, estamos diciendo que es igual a 1. Entonces la función, en otras palabras, estamos diciendo que la función en el 0 va a valer 1. Ahora, supongamos que la función es... ahora, supongamos que no encontramos la parte positiva del eje x, o la parte derecha. Entonces vamos a tener 2 elevado a x. Este número de acá, 2 elevado a algo positivo, va a ser un número, bueno, primero que todo positivo, y va a ser un número siempre mayor al 1. Entonces esta cosa de acá va a ir creciendo, 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 creciendo a medida que el x va aumentando de valor. Y siempre va a ser mayor a 1. Entonces con esto de acá, justamente nos damos cuenta que va a ir aumentando a medida que el x va aumentando en su valor. Y también vamos a tener que esto va a ser mayor a 1. Porque bueno, estamos diciendo que el pie va a ser 1. Cuando vale 0 es 1. Y si el x empieza a aumentar de valor, a mayor que 0, mayor que t 0, entonces va a ser mayor que el 1 el valor de la función. Y todo lo contrario si es negativo. Si es negativo, entonces esto de acá podríamos dejarlo como 1 dividido en 2x. ¿Por qué puedo hacerlo de esta forma? Porque fíjense que si yo lo expreso de esta forma, abajo esta parte me queda positiva ahora. Porque bueno, si el x es negativo y si le coloco un menos, se vuelve positivo. Entonces ahora tengo 1 dividido en algo positivo. Entonces a medida que este x ahora se va haciendo cada vez más negativo, esta expresión de acá cada vez va creciendo mucho más. Ya no es 2, puede ser 2, 4, 8, 16, qué sé yo. Y así va aumentando, aumentando, aumentando. Entonces tengo 1 dividido en un numerador, es en un denominador cada vez más grande. Entonces el 1 lo estoy dividiendo cada vez por un número más grande. Si lo estoy dividiendo el 1 por un número cada vez más grande, a medida que el x se va haciendo cada vez más negativo, significa que el resultado va a ser cada vez más pequeño. Porque obviamente si voy dividiendo cada vez por algo más grande, se va haciendo cada vez el resultado más pequeño. Entonces esto de acá se va achicando a medida que el x va tomando valores cada vez más negativos. Entonces, en otras palabras, estamos diciendo que la función cada vez va tomando valores más pequeños que 1. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, si hacemos un dibujo, estamos diciendo que en el x igual a 0, es decir, acá, en este sector, vamos a tener el 1. Entonces aquí nos encontramos en el 1. Y si ahora nos encontramos en la parte positiva, es decir, la parte positiva, va a ir subiendo esta función, va a ir creciendo. Va a ir creciendo porque justamente este exponente va a ir creciendo. Entonces después cuando lo vaya elevando a un número cada vez más grande, entonces justamente el valor va siendo más grande. Entonces hace una cosa así. Y en el caso negativo, todo lo contrario. En el caso negativo, voy a tener que justamente esto se va haciendo cada vez más grande. Entonces tengo 1 dividido en algo cada vez más grande. Así que este resultado cada vez se va haciendo más cercano a 0. Entonces por el otro lado pues, se va haciendo de esa forma. Entonces se convierte en una cosa así. Pero nunca tocando el 0. De hecho, nunca toca el 0. Pero cada vez se va acercando más. Pero nunca toca el 0. Bueno, generalmente a este tipo de comportamiento, cuando va tocando un número pero nunca lo toca, por ejemplo acá, que se va acercando cada vez más al 0, se le suele llamar un comportamiento asintótico. En este caso, dice que aquí tengo una recta horizontal. Así que decimos que esto es el 0, justamente se cumple una asíntota horizontal. Entonces, podríamos decir que justamente aquí en el 0, en igual a 0, hay una asíntota horizontal. Porque justamente nunca toca el 0, pero se va acercando cada vez más al 0. Ahora podemos hacer un análisis similar si el A es menor a 1. Por ejemplo, aquí lo puse un A, en otras palabras, un A mayor a 1. Por ejemplo, podríamos ver aquí un A menor a 1. Bueno, sabemos que el A es positivo, pero puede ser menor a 1. Si se da esto, entonces el análisis va a ser muy similar, solo que este dibujito se va a dar en el sentido contrario, va a ser una cosa como así. Entonces, si se me encuentra en este rango los valores, la función hacen exactamente el mismo análisis y le va a dar un dibujito
Ups, ahí sí. Me va a dar un dibujito, una cosa así. Que la parte negativa va a ir creciendo y después la parte negativa, o sea, la parte positiva va a ir, se va a ir formando una especie de asíntota. Entonces sería una cosa así. Entonces, de hecho, pongamos eso como una observación. Observación. Si el A es mayor a 1, entonces voy a tener siempre un dibujito de este estilo. Fíjense entonces que a medida que el X va aumentando, la gráfica va aumentando. Así que F es creciente. Y si el A se encuentra entre 1 y 0, o sea, entre 0 y 1, entonces el dibujito sería una cosa así. Entonces F es decreciente. Justamente porque a medida que el X va aumentando, la función cada vez se va haciendo más pequeña. Entonces eso es como una pequeña observación. Esto ocurre siempre cuando el A se encuentra en estos intervalos especiales. Ahora veamos un pequeño ejemplo. Entonces el ejemplo es estudiar el dominio, el recorrido de la inyectividad de la función f de x igual a un medio de x más 2 menos 3. Entonces nos podemos dar cuenta de inmediato que esta no es la función exponencial, pero es una función exponencial modificada, que en este caso tuvo una traslación vertical y una traslación horizontal. Entonces en este caso tiene una traslación horizontal en 2 unidades, en la izquierda. ¿Por qué la izquierda? Porque tiene aquí un signo positivo. Y va a ser una traslación vertical en 3 unidades hacia arriba, o sea, hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque tiene un signo negativo. Entonces, al fin y al cabo es una función. Veamos cómo es la función f de x. La función f de x, un medio, bueno, de hecho, veamos la función, por ejemplo, g de x igual a un medio de x. Esa de hecho la habíamos graficado. Y era una cosa, en el 1 aquí, era una cosa de... Era una cosa de este estilo. Era como una cosa así, con una asíntota en el 0. Era una cosa así. Entonces, si tiene una traslación de los dos sentidos, horizontal y vertical, primer ejemplo con la traslación horizontal, nos quedaría la misma gráfica de la función. Sería, bueno, en realidad sería g de x más 2 igual a un medio de x más 2. Entonces, traslación horizontal. Entonces, una unidad, 2 unidades. Entonces, aquí justamente se tiene que toca aquí en el 1. Y ahora veamos la traslación vertical. Entonces tenemos este g de x más 2 menos 3. X más 2 menos 3. Entonces sería este mismo dibujito acá, pero va a estar este dibujito trasladado en 3 unidades hacia abajo. Entonces nos quedaría 1, 2, 3. Y aquí en el menos 3 justamente tendríamos ahora tenemos el menos 3 como una asíntota. Y sería una cosa como así. Esa sería como la gráfica de la... Bueno, súper feo el dibujo, pero esa sería como la gráfica de la función. Entonces aquí es súper sencillo primero ver el dominio, el recorrido de la inyectividad. El dominio, de hecho, nos podemos dar cuenta como ya la función exponencial sería todo en los reales. Acá también siguen siendo todos los reales. De hecho, no hay ningún valor con el cual la función se indefina o genere algún comportamiento medio extraño. En el caso recorrido, ya no es de solamente lo positivo, sino que ahora sería desde el menos 3 hacia el infinito. Entonces creamos aquí que el dominio serían, bueno, dominio de f serían todos los reales. El recorrido sería desde el menos 3 hasta el infinito. Y veamos la inyectividad. Y con eso terminamos. Entonces para la inyectividad sería que tomamos dos elementos, x1 y x2, del dominio, de los reales, tal que la función sean igual. Y veamos si justamente tanto el x1 como el x2 son iguales. Entonces aquí reemplazamos. Entonces nos quedaría aquí un medio de x1 más 2 menos 3
y 1/2 de x2 más 2 menos 3. Entonces en este caso podemos sumarle el 3 y nos quedaría esto equivalente, bueno, esto igual fue equivalente a 1/2 de x1 más 2 igual a 1/2 de x2 más 2. Ahora, fíjense que podríamos también eliminar esta parte de acá. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Se acuerdan que, fíjense por acá, habíamos visto la propiedad 4, que se cumplía la inyectividad? Es decir, si tengo las mismas bases y tengo x1 y x2 en su exponente, entonces estábamos diciendo que sus exponentes tienen que ser iguales. Entonces justamente eso tenemos acá. Fíjense, tenemos la misma base y tenemos todo este exponente y todo este exponente. Así que estamos obligados a decir que este exponente es igual a este exponente, justamente por la inyectividad de la función. Entonces, pongamos aquí propiedad 4. Nos queda que x1 más 2 es igual a x2 más 2. Luego restamos el 2, se nos van, y me quedaría x1 igual a x2. Así que justamente se tiene la inyectividad de esta función f. Entonces yo creo que lo dejamos hasta acá, porque ya se está haciendo mucho tiempo el video. Igual es un poco latoso de ver un video muy largo. Así que vamos a ver, yo cacho, más ejemplos la próxima clase, luego de la fiesta patria. Y de ahí veríamos el logaritmo también con más calma. Y también vamos a ver ejemplos de logaritmo. Y en principio eso. Si tienen dudas me consultan nomás. Y ya me cansé de tanto hablar. Ya, de hecho hace un poquito calor. Así que lo dejaríamos hasta acá. Cualquier cosa, como digo, me escriben y nos estaríamos viendo. Así que, chaito.